Bueno, gente, ¿cómo andan? Otro video más en el cual tenemos alguna que otra noticia importante. Nosotros sabemos bien que si bien no operamos por noticias, estas están a la hora del día y no siempre depende de las noticias el resultado que tengamos en el precio de Bitcoin. Si bien es verdad que la noticia que básicamente se difundió en el día de hoy es que no se subieron ni se bajaron las tasas de interés en Estados Unidos, esto obviamente perjudica un movimiento grande de las criptos porque el hecho de que las tasas de interés bajen sí incumbe en un movimiento alcista de Bitcoin o sí puede tener que ver con que Bitcoin tenga movimientos más importantes al alza. Evidentemente no se bajaron las tasas de interés, tampoco se subieron, sino que se mantuvieron. Y nosotros, en el video pasado que subimos solamente para los miembros del canal, como digo siempre, si querés disfrutar de estos análisis personalizados, de estos análisis en los cuales hablamos de cómo estudiar estos patrones que teníamos en gráficos de 4 horas en profundidad y fundamentalmente entendemos cómo operar el mercado de una manera un poco más eficiente a la que se difunde quizá en la mayoría de los contenidos en las redes sociales, los cuales apuntan más a una cuestión de euforia, de estar atentos a la noticia. Nosotros ya sabemos que estar atentos a la noticia no sirve de nada porque cuando la noticia se da, el movimiento en Bitcoin o en cualquier activo también ya se dio. Entonces, si vamos a estar siempre pendientes de la noticia, vamos a estar siempre corriendo a la zanahoria y nunca llegando al resultado deseado, que es tratar de agarrar esos movimientos antes de tiempo, tratar de comprar o de entrar en posiciones en long antes de que el precio suba, como lo estuvimos haciendo en el video este que subimos exclusivamente para los miembros del canal, en el cual, como ustedes pueden ver claramente en la flecha, proyectamos, este video lo subimos hace un día, y proyectamos claramente un movimiento al alza, el cual ya sea formando un suelo o subiendo directamente, iba a tener que ir a buscar como mínimo el máximo anterior. Entonces, la gente que es miembro del canal y que entró en posiciones en long, hoy que tenemos a Bitcoin en el destino, en el target, el cual mencionamos en el video pasado, yo creo que cualquier posición en futuros con un movimiento ya proyectado y ya producido, porque Bitcoin ya subió, tiene que estar siendo obviamente de toma de ganancias o como mínimo de asegurar con un stop loss al precio de entrada. ¿Qué quiero decir yo? Que si ustedes entraron en long o en compra en esta zona cuando nosotros, repito, dijimos que había que entrar, hoy tendrían que estar o tomando ganancias o vendiendo, cerrando posiciones en long o poniendo el stop loss en el mismo precio en el cual compraron. Esto es básicamente poner el stop loss al precio de entrada. Repito, como siempre, si vos querés unirte a la comunidad privada y disfrutar de estos análisis en tiempo real, estos análisis actualizados, quizá videos más rápidos, pero en los cuales tratamos de estudiar mucho más a fondo determinados patrones de precio, podés darle al botón unirse que está en la parte de abajo. Entonces, estamos en un momento perfecto para tomar ganancias. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos una vela verde en este instante en un gráfico de 4 horas. Recordemos que un gráfico de 4 horas es un gráfico de corto plazo y tenemos esa vela verde, la cual a nosotros nos da la posibilidad de incluso poder tomar ganancias en zonas altas de un rango. Es decir, nosotros compramos barato, compramos en partes bajas de un rango, claramente es un rango que está delimitado a la perfección, parte baja de un rango y parte alta de un rango. Entonces, llegando a la parte alta no se compra, llegando a la parte alta se vende. Mucho más cuando tenemos una vela con absorción por la parte de arriba, esta vela claramente denota ventas, y si bien es verdad que es muy probable que el precio de Bitcoin no caiga hoy o no caiga en 2 horas otra vez a los 93.000, si bien es verdad que puede pasar, lo más probable es que eso no suceda, tenemos que entender que si ya tenemos un movimiento a favor, si ya estamos en ganancias, nunca está de más tomar esas ganancias, salirnos del mercado y buscar otras opciones en el futuro. El mercado siempre da opciones de compra, opciones de long, opciones de short todo el tiempo. No estemos pendientes u obsesionados con una entrada sí o sí, y que si no se nos da esa entrada es el fin del mundo, porque nunca es así. El mercado siempre te va a dar otra oportunidad. Entonces, proyección en gráfico de 4 horas acertada. Acá para mí se vende, se toma ganancias, no se compra ni se entra en long. La única persona que puede comprar acá es una persona que esté mirando este gráfico, un gráfico mensual, y que proyecta obviamente que de acá a 6 meses Bitcoin va a estar, como al menos yo lo proyecto, en 120.000, 130.000, 140.000 dólares. De lo contrario, si vos estás en temporalidades cortas, no tendrías que estar comprando Bitcoin ni en gráfico diario, porque en gráfico diario recordemos que dijimos que las zonas de compra eran en 76.000 cuando se estaba rompiendo el soporte anterior, cuando era ese lunes negro, cuando las noticias eran negativas, cuando todos los medios de comunicación le querían hacer creer a las mayorías que había que vender. Bueno, ahí es cuando el precio de Bitcoin sube. Entonces, hoy por hoy, ya con un movimiento del
26-27% no tenemos que pensar en comprar en gráfico diario, y en gráfico de 4 horas las compras eran, o fueron mejor dicho, el día de ayer. Hoy tampoco tenemos entrada en un corto plazo y a mí no me interesa que a partir de acá Bitcoin siga subiendo con fuerza, rompa el alza y se vaya directamente a los $102.000. Eso puede pasar, obvio que puede pasar. Están las probabilidades de que eso suceda. Ahora, yo si en trabajo, cuando el precio sube o vendo, o como máximo, si vos querés o pensás o especulás que el precio va a seguir subiendo, pone un stop loss al precio de entrada. Asegura, porque si vos mañana ves a Bitcoin con un movimiento bajista y lo ves en $91.000, vas a arrepentirte de como mínimo no haber protegido el precio de entrada. Y para toda la gente que esté quizá entrando en FOMO por esta vela verde que estamos por cerrar el día de hoy, 7 de mayo del 2025, tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque nosotros vemos que esta vela verde está cerrando por encima de la resistencia anterior y ya especulamos miles de veces nosotros cómo actúa Bitcoin cuando una vela verde cierra levemente, sin romperla con fuerza, sin ser una vela verde gigante de este estilo, sino que una vela verde pequeña, pero que cierra por encima de una resistencia, que cierra levemente por encima de una resistencia. Entendemos que la resistencia que estamos hablando es esta que está por acá, básicamente esta resistencia de los $96.900, y que con esta vela verde estamos cerrando por encima de esa resistencia anterior. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que yo vi eso? Bueno, puedo poner ejemplos aislados como por ejemplo este, en el cual tenemos una resistencia marcada por esta línea azul, esta vela verde cierra por encima de la resistencia anterior y en 3 o 4 días comenzamos a caer. Pero además de este ejemplo, el cual no está de más marcarlo porque es un ejemplo muy relacionado con el caso actual, tenemos ejemplos en los cuales también estamos ubicados en zonas muy pero muy similares del precio en función a medias móviles, ¿no? Es decir, en este caso estábamos por debajo de medias móviles, no obstante hay ejemplos en los cuales sucedió lo mismo en el pasado, estando por encima de medias móviles. Y para este ejemplo me voy a dirigir a el 2023, a julio del 2023, en el cual en un gráfico diario tenemos un patrón muy pero muy similar y quiero que le prestemos mucha atención. El precio con un patrón bajista en el monitor, formando una resistencia que en este caso sería esta, con esta vela verde que estoy marcando ahora, con esta vela verde del día 3 de julio del 2023 cerramos por encima de esa resistencia y posterior a eso vemos 3 días bajistas para liquidar a toda la gente que se metió en posiciones en long al alza especulando que el precio iba a seguir subiendo porque simplemente una vela cerró por encima de una resistencia. El hecho de que una vela cierre por encima de una resistencia no es un argumento suficiente, y acá lo sabemos bien y lo trabajamos hace bastante, como para pensar que el precio va a seguir subiendo indefinidamente. Es muy notable también observar cómo después se forma otra resistencia más, vemos otra nueva vela verde que cierra por encima de esta resistencia y ahí el precio vuelve a caer, esta vez con mucha más fuerza y de manera mucho más abrupta y con una caída de mayor dimensión que la anterior, claramente. Ahora, tenemos que entender que esas caídas generalmente se dan después de que el precio hace lo que Bitcoin está haciendo el día de hoy. Entonces tengamos mucho, pero mucho cuidado. Obviamente también tenemos otros ejemplos, como por ejemplo estos, en los cuales Bitcoin rompe por encima una resistencia, en este caso la resistencia sería esta nueva línea azul. Bitcoin rompe por encima de la resistencia y el precio simplemente cae para liquidar longs, pero no para perpetuar una caída de mayor índole, sino para simplemente mantenerse pegado a esa media de 10 periodos y seguir subiendo, en este caso en un movimiento que terminó siendo mucho más alcista y que a partir de estas dos velas rojas, leves, pequeñas, nunca más volvió a caer. Esto puede suceder, es decir, esto se traduciría al precio de Bitcoin en el día de hoy como los siguientes 2 días, quizá mañana, pasado o traspasado, con alguna que otra vela roja para rápidamente y sin tocar valores quizá inferiores a los 95.000, para rápidamente seguir subiendo con fuerza. ¿Puede suceder eso? Obvio, también es una situación posible. Ahora, esa situación viable nosotros la tenemos que tener saldada y la tenemos que dar como un escenario, sobre todo ganador, entendiendo que tendríamos que haber comprado en 76.000. Es decir, si Bitcoin sube a partir de ahora, no tendríamos que estar fuera del mercado, tendríamos que estar adentro, pero no hoy. Tendríamos que estar adentro desde ese 9 de abril, miércoles, martes, 8 de abril, desde ese lunes negro, el cual salieron noticias negativas. Ya ni me acuerdo por qué fue, siempre la noticia es distinta, siempre hay una noticia que va a hacer caer el precio. Entonces en Bitcoin tendríamos que haber estado adentro desde ese día, no hoy. Si vos hoy estás pensando en comprar Bitcoin porque tenés miedo de ese segundo escenario que acabo de marcar yo, de ese escenario que consta en básicamente un leve retroceso, para romper fuerte al alza, que es un escenario posible, vos ahí tenés que cuestionarte por qué no compraste cuando el precio estaba en $76.000, rompiendo un soporte sin mucha fuerza, con noticias negativas por todos lados. Bueno, esos son los escenarios en los cuales tenemos que arriesgar nosotros. No obstante, la conclusión general es que en función a las probabilidades, en función a la estadística y este patrón que ya tuvimos en el pasado,
los próximos 2 días puedan ser tranquilamente de velas rojas en Bitcoin para ir como mínimo a buscar los $95.800. Ahora, si el precio a partir de acá va a seguir cayendo o si a partir de acá se va a ir a máximos históricos es algo que es imposible saberlo. Lo único que tenemos que hacer es encontrar zonas de alta probabilidad para que después cuando el precio sube no estemos con estos sustos o con estos miedos de que se nos escape Bitcoin, porque yo sé que hay mucha gente que hoy está con ese miedo, hay mucha gente que no compró en los 76.000 y que está esperando que caiga, y es muy probable que si el precio de Bitcoin a partir de esta zona vuelve a caer, no vuelvan a comprar. Entonces, es muy importante entender que el precio de Bitcoin se mueve en ondas, pero cuando esas ondas se dan a nuestro favor, tenemos que estar atentos y entrar al mercado, porque ninguna caída es eterna, ni ninguna subida es eterna tampoco. Entonces, el escenario principal para mí es este. Sigue siendo una caída a alguna zona de volumen, a los 85.700, 86.000. Creo que por esta zona teníamos alguna que otra zona de liquidez importante, exacto. Como podemos ver allá por los $83.400, 84.400 en realidad, tenemos una zona de liquidez importante. No estoy diciendo que mañana Bitcoin va a visitar esos valores, es un gráfico diario. Un gráfico diario tiene como proyección temporal de 1 a 2 semanas, ¿por qué no 20 días? Entonces, de acá a 20 días podemos ir a visitar estas zonas y si acá vos volvés a tener miedo y si acá vos mandás el precio de Bitcoin a 74.000, bueno, evidentemente ya eso es un problema que va más allá de cómo se mueva Bitcoin, sino que es un problema emocional de cada uno. Si yo me confundo y mi probabilidad máxima no se da y lo que termina siendo el precio es despegar al alza a máximos históricos para nunca más tocar valores inferiores a los 94.000, los que hayan comprado ya sea Bitcoin o criptos el martes 8 de abril, como lo dijimos en este canal, van a estar en ganancias, van a disfrutar de algunos porcentajes de rentabilidad bastante óptimos y los que no tienen que aprender, tienen que usar este momento del mercado para aprender si es que no compraron en zonas bajas y ahora el precio se va a máximos históricos. Vemos el SP500. En el SP500 se está formando un monitor bajista. Ahora el precio, mientras se forma un monitor bajista, no da indicios de que quiera caer con fuerza, no da indicios ni siquiera de que quiera caer. Está llegando a una media móvil de 55 y a partir de que llega a esa media móvil ya van 3 o 4 días que el precio se mantiene cerca de esa media sin caer rápidamente. Algo muy diferente a lo que por ejemplo hizo acá, que el precio ni siquiera se pone por encima de una media móvil, ni siquiera llega a tocar esa media móvil por debajo y antes de eso ya comienza a caer. Bueno, claramente estamos viendo algo distinto el día de hoy, o en los últimos días mejor dicho, y es esto. Ya van 4 días, 5 días con un SP500 por encima de la media móvil de 55 periodos y eso es para mí positivo. No es de que mañana se va otra vez a máximos históricos, sí creo que en 2 o 3 meses podemos estar en máximos históricos en un SP500. Ahora, yo buscando patrones parecidos o similares a este patrón que se está formando, que está comenzando y que nosotros lo que vamos a hacer ahora es especular cómo se puede desarrollar de acá a las próximas 2-3 semanas, yo lo que hago es irme a abril del 2020 y encontrar un patrón bastante, pero bastante similar. Un SP500 que en principio en un gráfico diario estaba por debajo de la media de 55, rebota por encima de esa media y cuando vemos que se empieza a formar por la parte de abajo un monitor bajista, el precio del SP500, lejos de querer caer, empieza a hacer un rango cerca de esa zona y después lo que hace, obviamente después de 2, 3 semanas, 4 semanas, estamos hablando de después de un mes, es, como podemos observar, explotar al alza y continuar con esa tendencia alcista. Por eso decimos siempre, las caídas en el SP500 son para aprovechar, no son para pensar que el precio va a entrar en una tendencia bajista, porque en un gráfico mensual el SP500 pocas veces estuvo en una tendencia bajista. Si vos querés saber cada cuánto tiempo el SP500 tiene recesiones fuertes, podés revisar el video que te dejo acá arriba, que lo tengo solamente para los miembros del canal, pero es un video muy interesante de cara a los próximos 10 años de un SP500. No obstante, concentrándonos en un patrón actual, tenemos que entender que esto es muy posible, muy viable y es totalmente óptimo para el precio de este índice. Es decir, si los próximos 14 días vemos que el SP500 hace algo por este estilo, se desarrolla un valle bajista, esto quiere decir que el precio tendría que estar cayendo, pero el precio no acompaña, esto que vemos acá, no acompaña al monitor, no acompaña al indicador, tenemos que entender que el precio manda, siempre el precio manda y lo que nos dice el precio es que no quiere caer, que la gente que compró acá no quiere vender acá y lo más probable es que a partir de ahí el precio siga subiendo. Por eso estemos atentos porque si en los próximos 10, 14, 20 días vemos algo por el estilo, lo más probable es que el SP500 siga su rumbo alcista tal y como lo proyectamos en un gráfico mensual. Es mi proyección principal de un gráfico mensual que de acá a fin de año el SP500 esté en máximos históricos.
Revisemos a Intel en un gráfico mensual. Intel en un gráfico mensual claramente en función de una zona de volumen está cerca de una zona importante de volumen. Tenemos que entender que un gráfico mensual apunta de acá a 6 meses, 7, 8 meses. Y si bien es verdad que en un gráfico mensual estamos en una tendencia bajista, es decir, por debajo de una media de 55, a la cual cada vez que nos acercamos tendemos a caer, es muy probable que a partir de esta zona se dé de acá a un año un próximo rebote alcista en Intel. De ahí a que Intel a partir de acá rompa y retome una tendencia alcista y se vaya a máximos o vuelva a caer es un tema aparte. Ahora, para mí el rebote alcista se va a dar de acá a los próximos 6-7 meses y a partir de la zona actual de precios. Porque fundamentalmente estamos no solamente cerca de una zona de volumen o posados sobre una zona de volumen importante, sino que también vemos que hace 6-7 meses, desde noviembre del 2024, el precio de Intel se supo mantener en la misma zona de precios. Y la última vez que vimos eso fue de octubre del 2022 a marzo del 2023, estamos hablando de este suelo, a partir del cual el precio de Intel rebotó. Entonces, patrón de velas parecido, zona de volumen importante, cerca del precio actual. Para mí esto es un claro rebote alcista a la media. A partir de acá lo que pase no lo sé y acá no se va a tener que comprar. No obstante, Intel hoy por hoy para mí en un gráfico mensual, es decir, a medio largo plazo, está en una buena zona de compra. Vamos con Toyota, acción que quizá no es muy analizada en muchos canales de YouTube ni en muchas redes sociales, pero para mí está en una zona interesantísima. Toyota tiene primeramente un valle bajista ya formado, es decir, se formó todo el valle bajista verde oscuro, el valle rojo, el precio está cerca de una media de 55, claramente vemos que cuando Toyota está cerca de una media de 55 tiende a subir, lo hizo 1, 2, 3 y 4 veces anteriormente. Hoy por hoy no solamente estamos en una zona cercana a una media de 55 periodos, sino que también tenemos esta vela verde y esta otra vela verde correspondiente a agosto del 2024 y esta correspondiente a abril del 2025, es decir, al mes pasado, las cuales tienen una importante absorción por la parte de abajo. Esto claramente es de índole alcista, conocemos este patrón de velas, entonces para mí Toyota tiene una clara proyección alcista en un gráfico mensual. Cuando digo un gráfico mensual me refiero de acá a un año, 8 meses, 12 meses, a ver, no me refiero al corto plazo. Toyota no va a estar mañana en máximos históricos, no va a estar mañana en los $263, pero sí lo podemos encontrar en estos valores dentro de quizá un año y medio. Gente, esto fue todo por hoy. Recuerden, si quieren acceder a contenido un poco más educativo, un poco más formativo, a contenido al cual yo creo que les va a ayudar a muchos de ustedes a formar parte del 10% de personas que entran al mercado de las criptomonedas para ganar y no para salir perdiendo dinero, pueden darle al botón unirse que está en la parte de abajo para acceder a la comunidad privada y quizá tener un acompañamiento especial y poder empezar a reconocer esos patrones de entrada y de salida del mercado que a nosotros al fin y al cabo es lo único que nos tiene que interesar a la hora de ganar. Ni la noticia, ni Powell, ni tasas de interés. Tenemos que saber detectar patrones para así poder ganar en el mercado sin que ninguna noticia nos condicione a comprar o a vender, porque las noticias están hechas para engañar a las masas. Entonces, gente, habiendo dicho esto, me despido. Cuídense, nos vemos en el próximo video y chau.